Buenos días, hermano. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, en esta mañana que tú dirijas esta clase y que sea de edificación para cada uno de nosotros. Que tú ponga corazón dispuesto, Señor, y que tu palabra sea de edificación a cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En realidad la clase en cierta manera sigue del sermón. Estaba diciéndole al pastor que algunos de los textos de los que él habló también son textos que yo había puesto para el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la obra de Cristo. Y si yo le pregunto a ustedes ahora mismo, cualquiera, y por favor, esto va a ser interactivo, esto no soy yo solamente hablando, excepto los pastores. Si yo le digo a ustedes, ¿pueden ustedes definirme rápidamente qué pueden ustedes decir acerca de la obra de Cristo? ¿Cuál es la obra de Cristo? Cuando hablamos, y aquí vamos a limitarnos, para poner algunos parámetros, a la redención. Hay muchas cosas en la obra de Cristo, pero pensando en la redención, ¿cómo ustedes definen la obra de Cristo? Rápidamente, cualquiera. Esto es interactivo, no puedo ser yo. José, a ver, José. Sí, la obra de Cristo. Pagar mi castigo con un precio que yo no pude pagar. Bueno, Tito, bien. ¿Otro más? ¿Algo más? La obra de Cristo. Libertador. Está bien. ¿La obra de Cristo? Saca las sombras de mi alma y pone luz. En teología, cuando se habla de la obra de Cristo, y de nuevo, sabemos que la obra de Cristo comienza desde la eternidad, ¿verdad? Desde la eternidad, donde Dios el Padre hace un pacto con Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y en la eternidad ellos deciden acerca de la redención del pueblo de Dios. Pero yo no me voy a enfocar en la eternidad, sino en la parte de la redención, ya cuando Cristo está implementando esa obra. Los teólogos hablan de dos fases de esa obra de Cristo. Hablan de los aspectos de la obra de Cristo que tienen que ver con su humillación. Y estos aspectos son aspectos que velan, que tapan la gloria de Dios el Hijo en su accionar. Y los aspectos que hablan de la exaltación de Cristo. Y estos son los aspectos donde Dios el Padre no solo quita el velo para que se vea la gloria del Hijo, sino que pasa incluso algo más que eso. Entonces, estamos hablando de la obra de Cristo en su humillación y en su exaltación. En términos de su humillación, los aspectos de la obra de Cristo que tienen que ver con su humillación abarcan principalmente, lo vemos en dos lugares: en su encarnación y en su pasión. Y el texto clásico que define rápidamente esto de una manera súper clara es Filipenses 2, ¿verdad? Entonces en Filipenses 2 dice, Filipenses 2, 5 al 8, haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces dice el versículo 6, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Entonces, esta es la parte de la humillación. El texto continúa con la parte de la exaltación, pero esta es la parte de la humillación de Cristo. Entonces, la otra parte, y solo la pongo aquí por referencia, pero nosotros no vamos a hablar de esto porque es demasiado material. Pero para que sepan, la parte de la humillación se ve en la encarnación y en la pasión de Cristo. La parte de la exaltación la podemos ver en cuatro aspectos. La podemos ver en su resurrección de la muerte, en su ascensión hacia el cielo, en su entronización a la derecha del Padre y en el juicio. Esos son 4 lugares donde nosotros vemos la obra de exaltación de Cristo. Entonces,
según los teólogos, ¿cómo hablan de esto? Dos aspectos de la obra de Cristo es la humillación y la exaltación, ¿verdad? Cristo obra en su humillación y obra en su exaltación. Y algo importante es que cada uno de estos aspectos es crítico, central y fundamental para nuestra salvación. No hay un aspecto que sea el aspecto clave de la salvación, mientras que los demás son aspectos periféricos. En Cristo no se ve eso. La obra total de Cristo, cada aspecto de esa obra fue fundamental y es fundamental para obtener y garantizar nuestra salvación. De nuevo, quizá en un futuro, cuando el hermano Jorge o el hermano Josué me vuelvan a traer aquí, hablamos de la obra de exaltación. Pero hoy vamos a hablar solo de, y como decía antes, la exaltación, la obra de exaltación son las obras en donde el Padre quita el velo y se ve la gloria de Cristo. Pero no es solo que se ve la obra de Cristo, la obra de exaltación de Cristo va más allá. El Padre honra al Hijo. Y la obra de exaltación viene como resultado de la obra de humillación. Porque el Hijo se humilla, dice Filipenses 2, siguiendo ahí el versículo 9, Dios le exaltó a lo sumo. Entonces, por su humillación, la exaltación va más allá. Jesucristo recibió aún más gloria que la que tenía antes de venir encarnado. Esto es algo que ni siquiera lo podemos entender. Jesucristo era Dios, estaba con Dios. Jesucristo, pero la obra de Cristo es tan grande, tenemos una salvación tan grande que el Padre exalta al Hijo a lo sumo y lo pone por encima de todo. Y entonces es la obra de exaltación que no la vamos a ver hoy. Entonces la obra de humillación, todo el mundo conocemos esta parte. Todo el cristiano entiende acerca de la pasión de Cristo. Y la pasión habla no solo de la cruz. La pasión de Cristo abarca el sufrimiento, crucifixión, muerte de Jesucristo. Incluso cómo baja a las profundidades a libertar a los cautivos. Todo eso es parte de la obra de humillación de Jesucristo. La Biblia dice algo que un versículo que a mí me dejó, yo estoy estudiando con un grupo de gente, estoy estudiando Hebreos, y la verdad, ok, levanten su mano. ¿Quiénes han leído el libro de Hebreos aquí? El libro de Hebreos, señores, mucha gente le tiene miedo, porque dice es que es una lectura muy pesada, es que es bien profundo. Hermanos, el libro de Hebreos es fundamental para nuestra fe. Yo creo que yo les exhorto a que ustedes se lean el libro de Hebreos. Y yo he estado estudiando el libro de Hebreos y algo que hemos visto y vamos a ver hoy en el libro de Hebreos acerca de Jesucristo es cómo Él es nuestro sumo sacerdote. Pero un versículo que cuando lo leí, como que algunos versículos te agarran y no te dejan moverte mucho, es el Hebreo en el versículo 5:8 que dice que Jesucristo aprendió, experimentó, aprendió obediencia por lo que sufrió. Entonces, cuando yo leía eso, yo decía, bueno, y en el versículo 8 de Filipenses que leímos dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesucristo aprendió obediencia por lo que sufrió. Y tú dices, ¿cómo es posible que Dios pueda aprender nada? Entonces, desde el punto de vista de Dios, estando en los cielos, en su eternidad, Dios no obedece a nadie. Todo el mundo le obedece a Dios. ¿A quién va a obedecer Dios? Y uno puede experimentar obediencia. Pero Jesucristo, y vamos a ver que ese es uno de los resultados de la encarnación, es que Él se humilla, se hace hombre, y como hombre, en esa condición, aprende obediencia por medio del sufrimiento. Sí, hermano José. Estoy confundido. Ajá, cuénteme. La verdad es que estaba escribiendo y no escuché cuando leíste el texto de Hebreos 5:8.
que ahí posiblemente está. No lo leí, lo parafraseé, Porque pero te lo puedo leer. cuando dice que fue necesario que Jesús fuera crucificado y su muerte, para enseñarle obediencia a Jesús y para encomendarlo al Padre. Dice aquí el versículo 8 de Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Entonces, la obra de Cristo en su humillación era necesaria para que Jesucristo pudiera experimentar. Aprendió por experimentar, por lo que pasó. Aprendió obediencia. Ahora, no nos confundamos. La obediencia de Cristo es diferente a la obediencia de nosotros. Nosotros vamos de desobediencia a obediencia. Somos desobedientes y aprendemos obediencia. Jesucristo nunca pasó de desobediencia a obediencia. Jesucristo pasa de un estado donde Él es autoridad máxima, Él es autoridad suprema, a un estado donde aprende obediencia por medio del sufrimiento. Es un poco diferente en términos mecánicos a como nosotros aprendiéramos obediencia. ¿Ok? ¿Entendiste? Esperemos, si no está claro, me pueden parar. Señores, yo voy a poner muchos versículos, pero no vamos a estar yendo por todos esos versículos. Por algunos de ellos vamos a decirlo. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo aprende obediencia? En medio de su pasión, Jesucristo obedece al Padre perfectamente. Jesucristo siempre dice, yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Y Jesucristo hace la voluntad perfecta del Padre en medio de todo lo que pasó durante el tiempo que fue ser humano. Y imagínense, Jesucristo nació en carne, dice Juan, ¿verdad? 1:1 y 1:14. El verbo se hizo carne. Jesucristo obedeció a sus padres cuando era pequeño, a María y a su padrastro, a José. Jesucristo obedeció a la gente mayores de donde se crió, a los elders, ¿cómo se dice? A los ancianos del lugar donde se crió. Jesucristo tuvo que obedecer las autoridades. Jesucristo entonces obedece al Padre, que es lo más importante, para llegar a humillarse a muerte y a una muerte de cruz. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ahora, el sufrimiento que Jesucristo experimentó no solo, de nuevo, se acabó en dolor, no solo se acabó. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Quiénes se recuerdan aquí qué pasó en Getsemaní? Cuando él estaba en el jardín de Getsemaní, una noche antes de su crucifixión. ¿Qué pasó ahí? Él estaba orando. El versículo 7. Él estaba orando. El versículo 7 te dice también. ¿Qué? Que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte. ¿Qué? El 7. Con gran clamor y lágrimas. Y dice las Escrituras que estaba sudando. ¿Qué sudaba? ¿Qué sudaba? Eran como gotas de sangre. Imagínense la agonía, ¿verdad? Porque lo que se muestra aquí es la agonía. Los médicos como Josué dicen que en algunas ocasiones no comunes, cuando una persona está bajo una presión, nosotros decimos estrés, ¿verdad? Tan grande, los capilares de aquí se pueden romper. Comienza a sudar sangre. Aquí dice que Jesucristo botaba sudor que caían al suelo como gotas de sangre. Esa fue la agonía de Getsemaní. Cuando Jesucristo clama con mucha aflicción al que podía salvar su alma, si puedes pasar de mí esta copa, pásala. Pero dice en todo momento, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue perfectamente hecha y aceptada por Jesucristo. De hecho, de nuevo, los teólogos dicen que la batalla contra el pecado, la batalla contra la muerte fue ganada no en la cruz, sino ahí en Getsemaní, cuando Jesucristo se somete voluntariamente y totalmente a la voluntad del Padre. ¿Verdad? Y no quiero distraerme porque hay tantas cosas. Si me voy por ahí, yo sé que por ahí solo hay un solo estudio entero.
y nos vamos a distraer. Entonces tengo que volver aquí. Entonces tenemos que no es solo la agonía, el sufrimiento, sino la muerte y la crucifixión de Jesucristo. El tema, discúlpeme, yo estaba ya muy adelantado de esto. El tema de la crucifixión es muy conocido por todos, ¿verdad? Pablo habla bastante acerca de la crucifixión de Jesucristo y sabemos que la crucifixión de Cristo está en el corazón del Evangelio. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿qué decimos nosotros acerca de Jesucristo? Que Jesucristo murió por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Que Él fue el sustituto y tomó en Él el castigo que cada uno de nosotros merecíamos en la cruz. Pero siempre, creo que no hay cristiano, aún los nuevos cristianos, que no hayan escuchado, que no puedan explicar esa base del Evangelio, ¿verdad? Todos, cada uno de nosotros lo puede hablar. Hay muchos textos en lo que se habla acerca de la crucifixión. Pero la crucifixión de Cristo no es solo algo que pasó en la historia y está ahí en la historia, sino que ahora, cuando la Biblia habla de que nosotros estamos en Cristo, entonces Gálatas nos enseña que eso indica que nosotros estamos juntamente con Cristo crucificado, pero también estamos juntamente con Cristo resucitado. Compartimos esa experiencia, no porque nosotros la pasamos, sino porque Él la pasó, y estando en Él, nosotros entonces somos parte de esas condiciones que estaban en Jesucristo. La muerte de Cristo definitivamente es la obra central que logró nuestra salvación. Pero tengo algo que decir. Yo puedo repetir esta frase acerca de cada una de las cosas que yo digo. La muerte es la obra central de la salvación. ¿Sabe qué? La resurrección de Cristo es la obra central de la salvación. ¿Sabe qué? El entronamiento. La ascensión de Cristo es la obra central de la salvación. ¿Sabe qué? El que Cristo tomara su puesto como rey al lado del Padre es la obra central de la salvación. El juicio es la obra central de la salvación. ¿Qué quiero yo decir con esto? Todos los aspectos de la obra de Cristo, hermano, son esenciales. Es que no tuviéramos la gran salvación que tenemos si quitamos uno de esos aspectos. Y si estuviéramos hablando de estas otras cosas hoy, lo veríamos cada uno de ellos como son centrales. Entonces, en términos de, como estamos diciendo, de la pasión, la intensidad de la agonía, ya hablamos de eso en Getsemaní, que se muestra en Mateo 26 y en Lucas 22. Aquí hay obviamente una enseñanza para nosotros. Si nuestro perfecto Salvador tuvo que sufrir, y el sufrimiento en realidad operó en cierta medida para bien, ya que aprendió obediencia por medio de este sufrimiento, nosotros que somos imperfectos y estamos en este mundo también vamos a tener que sufrir. Creo que era Josué, si no me equivoco, que dice que el hombre ha nacido para la aflicción. Como la llama se levanta, así también el hombre ha nacido para la aflicción. Hermano, si tú quieres un evangelio donde te digan no vas a sufrir, todo es color de rosa, lo vas a buscar a otro lado, pero no en la Biblia. Nuestro perfecto Salvador pasó por su pasión, tuvo que experimentar sufrimiento, y entonces nosotros también debemos de pensar que a medida que vivimos nuestra vida cristiana, también no vamos a ser ajenos a esto. Y en 2 de Timoteo 3:12, ¿qué nos dice 2 de Timoteo 3:12? Algo que todo el mundo sabe. Que todos los que quieren vivir vidas santas van a pasar por sufrimiento. Entonces, y el asunto es que tenemos que pensar que en Cristo, de nuevo, en Cristo, cuando nosotros sufrimos, Cristo sufre con nosotros. Por eso Pablo dice, ahora cumplo en mí las aflicciones que faltan por Cristo. No que a Cristo le faltó nada en la cruz, sino que las aflicciones que la iglesia va a estar pasando en Cristo,
no han pasado aún. Todavía hay aflicciones que pasar. Pero estamos en Cristo. Entonces Él está en nosotros. Y por eso nosotros podemos entender que aún las aflicciones pueden ayudarnos a nosotros para aprender obediencia. Aún eso puede servir de bendición. Hermano, yo no estoy diciendo que cuando hay una aflicción nosotros estamos contentísimos porque hay una aflicción. Muchas veces tenemos que llorar y llorar fuerte cuando hay aflicción. Muchas veces nos entristece, pero no estamos sin esperanza en medio de esa aflicción, sino que sabemos que aún esa aflicción, dice Romanos 1:28, ¿qué dice? Que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Todo ayuda a bien. Y nosotros podemos tener esa esperanza, podemos tener ese anhelo, podemos tener esa certeza de que la obra de Cristo acciona a nuestro favor, aún así. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la encarnación? ¿Por qué? ¿Por qué la pasión? ¿Por qué el sufrimiento de Cristo? Por lo menos hay tres resultados que podemos hablar que Cristo logró con esta obra de humillación. 3 resultados. En primer lugar, era necesario, según la palabra de Dios, que el Mesías fuera descendiente de David, que tuviera derecho al trono. Ustedes se recuerdan de el pacto que hace Dios con David, ¿verdad? El pacto que hace Dios con David, que dice que David siempre iba a tener alguien sentado en el trono eternamente, hablando del Mesías. Entonces era necesario que el Mesías tuviera una línea que lo atara a David. Jesucristo cumple esto. Jesucristo, tanto José y María vienen de la tribu de Judá. Y vemos en la genealogía de Mateo 1, en la genealogía de Lucas 3, en donde se pone bien la genealogía de cómo Jesucristo está atado, viene de la descendencia de David. El pacto davídico, si no me equivoco, a veces lo digo mal, pero es davídico, que se nos enseña en 2 Samuel 7, es cumplido en Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, Él es el Rey eterno que había de venir. Y entonces, pero obviamente, Él no puede ser un descendiente de David si no es humano. Entonces, tiene que haber una encarnación para que Él pueda ser descendiente de David. Ese es el primer resultado. El segundo resultado, entonces, eso lo vemos más en la ascensión, cuando Él ya vuelve a su trono y ahora toma el trono como Él es Rey de Reyes. Pero ojo, Jesucristo en su divinidad era rey. Cuando estamos hablando aquí en su humanidad, en su encarnación, a Jesucristo se le da por el Padre toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra en su humanidad. Y es en su humanidad que Él es elevado a esta categoría de Rey de Reyes y es entronado. Estoy diciendo eso mal. Entronado. Junto al Padre. Entonces, es algo impresionante. La promesa del Padre de que cuando David ora y dice, ¿quién es el hombre para que tú tengas memoria de él, o el Hijo del Hombre, para que te recuerde? Dice, lo hiciste un poquito menor que los ángeles, pero lo colmaste de honor y de gloria. Esa promesa fue hecha realidad en Jesucristo como humano, porque Jesucristo agregó humanidad a su divinidad. Como humano fue colmado de honor y de gloria por el Padre, y en Él se cumplió todo lo que el Padre, el deseo del Padre para los seres humanos, y en Él nosotros también tenemos esa promesa de que nosotros vamos a resucitar, que nosotros vamos a estar al lado de Él en los cielos. Pero es en Cristo, nuestro hermano mayor, que se cumple esa realización de la promesa del Padre. Sé que voy rápido. Pregunta aquí, porque estamos diciendo muchas cosas, señores. ¿Entendieron algo? Por favor. Cuando usted hablaba de todos los aspectos que son importantes, a veces le hacen creer
aspecto más importante es la resurrección, porque cuando Jesús resucitó, ahí es donde uno realmente cree que Jesús es el Hijo de Dios, porque como hay tantas otras religiones que creen en Mahoma y todo eso, pero que ninguno de ellos ha resucitado como Jesucristo. Entonces, pero es importante porque todos los aspectos cubren toda la obra de Cristo. Todos los aspectos son centrales. La resurrección es central para nuestra salvación. De nuevo, lamentablemente no lo vamos a ver hoy, pero es central para nuestra salvación. Pero toditos son igualmente centrales. El segundo beneficio que Jesucristo logró con su encarnación y su humillación, que es tan importante como el primero, es que era el llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Y este beneficio lo equipa, si usted quiere, llena los requisitos de Jesucristo, llena los requisitos de un sumo sacerdote. Alguien con voz fuerte puede leerme Hebreos 5 del 1 al 4 rápidamente. Ya Hebreos 2, 17 y 18 lo dimos allá arriba hoy y no lo vamos a repetir, pero Hebreos 5 del 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Hasta qué número me dijo? Ya, está ahí, hasta el 4. Leyó hasta el 4, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, miren, estos 4 versículos de Hebreos 5 definen los requisitos que tenía que tener el sumo sacerdote. El libro de Hebreos es tan importante esto, que el libro de Hebreos dedica, creo que más de 3 capítulos a este tema de Jesucristo como sumo sacerdote. Se introduce en el versículo 2:16. Se sigue en el versículo 4, que fue el que Joshua leyó que lo leyó como lectura. Joshua, lo recuerda, ¿verdad? 4, 14 y 15. Después se dedica el capítulo 5 entero. Después el capítulo 7 entero. Y entre el 5 y el 7 se habla de otra cosa, porque el autor de Hebreos dice: tengo que pararme aquí. Después de explicar el capítulo 5, dice: tengo que pararme porque ustedes se han puesto sordos, no están escuchando. Entonces hay que primero aclarar algunas de las cosas que están pasando aquí antes de poderle seguir hablando de Melquisedec. Entonces vemos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora bien, para nosotros decimos: ¿y qué significa eso? Para los judíos del primer siglo, cuando el autor de Hebreos le está escribiendo y dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, ellos dirían: ¿qué? ¿Cómo? Imposible. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote fue elegido por Dios, que fue Aarón, y después era el primer hijo vivo, o el hijo mayor de Aarón en cada generación. El descendiente mayor era que se como sumo sacerdote. Es decir, que cuando venía el día donde venían ¿cómo le diríamos en español? Eso es en inglés, el job fair. ¿Cómo se diría el job fair? La feria del trabajo. Cuando venía la feria del trabajo y estaban todos los puestecitos de lo que usted quiere ser, y había un puestecito de contabilidad, otro puestecito, faltaba un puesto. No había un puesto para sumo sacerdote. Decía: ¿quién quiere ser sumo sacerdote? Vengan para enseñarles qué tienen que hacer. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote no era alguien que quisiera ser sumo sacerdote. Era por nacimiento. Si usted era Aarón o hijo de Aarón, mayor de Aarón, usted podía ser sumo sacerdote. Si no, usted no podía ser sumo sacerdote. Y no importaba que hubiera un sacerdote ahí de la tribu de Leví, o alguien que fuera de otra tribu que fuera mejor preparado que el hijo mayor de Aarón, pues eso no tenía nada que ver. El requisito era que tenía que ser el hijo mayor de Aarón, punto. O descendiente de Aarón. Entonces no era que si era buena persona, que si era mala persona, que si estaba preparado, que si no estaba preparado. ¿Entienden eso? Cuando es algo por herencia, es algo por herencia.
no es por la persona. Dios definió eso. Entonces alguien que estuviera escuchando al autor de Hebreo dijera que Jesucristo, dice, pero espérate, Jesucristo viene de la tribu de Judá. Nunca se habló de que la tribu de Judá iba a venir un sacerdote, y mucho menos el sumo sacerdote. ¿Y de qué me está hablando este hombre? Ah, pero el autor dice, sí, pero a usted se le olvida una cosa. 1000 años antes de que se escribiera el libro de Hebreos, en el Salmo 110, la Biblia dice que Jesucristo era el sumo sacerdote de acuerdo no al orden de Aarón, sino a otra orden, a la orden de Melquisedec. Y si alguien dice, Melquisedec, ¿quién es ese? Well, 1000 años antes de que David escribiera el Salmo 110, en Génesis 14, vemos nosotros el episodio, y muchos de ustedes ya lo saben, cuando una confederación de reyes viene, ataca a Sodoma, ataca esa región, se lleva montones de gente cautivo, y entre ellos se lleva ¿a quién? A Lot, el sobrino de Abraham. Abraham se entera de lo que está pasando, busca 300 siervos de su casa. Imagínense la gente que trabajaban para Abraham, que pudo agarrar 300 siervos de su casa, y le cae atrás de esta confederación de reyes. Viajan, hermanos, 1500 millas hasta alcanzar a esta confederación de reyes, y lo atacan y ganan la batalla y liberan a todo el mundo, entre ellos a Lot. Cuando Abraham regresa con todos los tesoros también que se quedaron de esta victoria, se le aparece un individuo enigmático, si se quiere, y lo encuentra en el camino. ¿Quién fue este individuo? Se dice que era el rey de ¿qué? Tiene dos nombres. No, el rey de paz es uno de los dos nombres, y el otro es el rey de justicia. Salem es paz. Salem es Jerusalén, ¿verdad? Que está ligada a Shalom. Pero viene Melquisedec, el nombre Melquisedec, rey de justicia en su nombre. Y también era el nombre de el rey de paz, porque era también el rey de Salem. Entonces tenemos el rey de justicia y rey de paz, pero él se presenta a Abraham como ¿quién? Como el sacerdote del Dios Altísimo. Entonces tenemos un individuo que es rey y sacerdote. Nunca el rey y el sacerdote se mezclaban, ¿verdad que no? Pero aquí en Melquisedec tenemos a alguien que fue rey y sacerdote. Y ahora la Biblia nos revela que Jesucristo es rey y sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces no viene del orden arónico, sino del orden de Melquisedec. Pero ¿cuál es el asunto de que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote? Y vamos a solo pasarnos un momentito en estos versículos del 1 al 4 de Hebreos 5. El versículo 1, ¿qué es lo que? De nuevo, abran de nuevo Hebreos del 1 al 4, de 5 del 1 al 4. Versículo 1, vamos en el versículo 1. La selección, ¿de dónde era seleccionado el sumo sacerdote? De Aarón. De entre los hombres. De los hombres. Leímos en Filipenses 2:7 que era una semejanza de hombre. En términos de su nombramiento, ¿para qué era? ¿Qué dice ahí que era nombrado para qué? Presentar ofrendas y sacrificios por pecado. Presentar y sacrificio, ofrenda y sacrificio. ¿Qué dice Juan 8:42? Disculpen, aquí se me metió un Spanglish. Ahora que veo que puse John en vez de Juan. Juan 8:42. Rápido, hermano, porque yo sé que, pero quiero pasar un momentito aquí para que entendamos este asunto. De que esto es muy importante. ¿Por qué es centrar a nuestra salvación que Jesucristo sea nuestro sumo sacerdote? Eso es algo central. Hermano, es tan central como la cruz. Y eso es lo que quiero que entendamos. Si Jesucristo no es nuestro sumo sacerdote, nosotros no podemos tener seguridad en nuestra salvación. 8:42. Sí. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El versículo 1 de 5:4 decía que era nombrado en todo lo que se refería a Dios, para todos los asuntos que se refiere a Dios, a favor del pueblo. Dios es quien envía a Jesucristo. Dios lo nombra en todo lo que se refiere a los asuntos de Dios, a Jesucristo. Y los deberes, decíamos en el versículo 1, decía que era para ofrecer sacrificios, ofrendas y sacrificios, ¿verdad?
Y aquí me olvidó poner la otra. Jesucristo se ofrece un sacrificio perfecto. ¿Y cuál es el sacrificio que él ofrece? El mismo. Él ofrece un sacrificio por los pecados. Miren, en Jesucristo se da algo impresionante. Tenemos un sumo sacerdote. El sumo sacerdote ofrece ofrendas y sacrificio. El sumo sacerdote, dice la palabra, recuérdense el templo. El templo tenía dos áreas, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santo todos los sacerdotes trabajaban en el lugar santo. Pero en el lugar santísimo, ¿quién podía entrar? ¿Cuántas veces al año? Una vez. ¿Y qué hacía cuando entraba? ¿Por quién? ¿Por cuál es pecado? No. Primero por su propio pecado y después por los pecados del pueblo, ¿verdad? Entonces, pero Jesucristo es un sumo sacerdote un poquito diferente. Jesucristo es el sumo sacerdote, es quien ofrece el sacrificio ante el Padre, pero también Él es el sacrificio. Él es el sacrificio. Él es el Cordero. Entonces, Él es el Cordero. Él es las dos cosas. Él es quien ofrece el sacrificio y Él mismo es quien se ofrece a sí mismo en las dos cosas. El versículo 2 de Hebreos 5 dice, habla de la humanidad. Dice, y aquí algo importante que el pastor habló hoy, cuando estábamos allá arriba, pero ¿qué es lo que dice de cuál era la actitud del sumo sacerdote hacia las personas? Mostrarse paciente con los ignorantes. Ajá, con los ignorantes y los extraviados, ¿verdad? Entonces, mostrarse paciente, tener misericordia de la persona, era un aspecto central del sumo sacerdote. Él tenía que tener empatía, tenía que poder ponerse en el lugar de los otros. El sumo sacerdote no era una persona arrogante, no podía venir con una actitud arrogante y decir, pero que estos pecadores, mira, yo que soy tan santo, tengo que ofrecer el sacrificio por estos pecadores. No, el sumo sacerdote tenía que mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados. ¿Y qué dice la palabra de Jesucristo en Marcos 9:36, en Mateo 9:36? ¿Qué pasaba con Jesucristo cuando Él veía a las multitudes que estaban extraviadas, ignorantes? ¿Qué pasaba con Él? Era movido a misericordia. Jesucristo era movido a misericordia. Y en la razón por la que el sumo sacerdote tenía que ser paciente con nosotros era porque tenía que ver su propia debilidad. Tenía que saber que él mismo podía caer. Miren, el asunto era tan serio que los sumos sacerdotes se amarraban una cuerda aquí en el tobillo y entraban al lugar santísimo con una cuerda que llegaba hasta el otro lado. Tenían campanitas en el traje del sumo sacerdote y el sumo sacerdote no estaba sentado allá adentro, estaba parado, estaba ministrando por los pecados de él y los pecados del pueblo, y los de afuera estaban escuchando las campanitas. Si resultaba que venía en un momento dado y sonaban todas las campanitas juntas y después no había ningún sonido, los otros se quedaban mirando un rato y decían, ¿qué pasó? No oímos nada. Y empezaban a jalar un poquito el pie. Y si cuando jalaban un poquito el pie no tenían ninguna respuesta, jalaban entonces totalmente el cuerpo del sumo sacerdote afuera, porque era que Dios lo había matado. Porque no tenía un corazón limpio delante de Dios. Era algo serio. Entonces el sumo sacerdote no solo entraba a ofrecer sacrificio y ofrenda, entraba temblando a ofrecer sacrificio y ofrenda, entraba con una realización de la seriedad de lo que él estaba haciendo. Él estaba en la presencia de Dios y eso era algo grande, estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, él miraba su debilidad y por eso era paciente con las personas. Bueno, aquí vimos hoy que nuestro Señor Jesucristo, un poquito diferente, pero no del todo. El Señor Jesucristo también fue tentado en todo. El Señor Jesucristo fue un humano real, ¿verdad? Él era un hombre real y estuvo en la carne real y en la carne fue tentado. Ahora, la tentación de Cristo, y si me equivoco aquí, le doy totalmente mi aprobación a Josué para que clarifique.
sin ningún problema, sin ningún problema. La tentación de Cristo un poquito diferente a la de nosotros. El hermano Josué explicó hoy, ¿de dónde somos tentados? ¿De acuerdo a Santiago? Es por medio de la carne, pero ¿de dónde? De nuestra concupiscencia. El enemigo de adentro, como decía el pastor. Jesucristo no tenía al enemigo de adentro, porque él no venía de una carne caída. Jesucristo no vino de una naturaleza caída, ¿verdad? Él era hijo, nació de la Virgen María, pero no de José. Era hijo del Espíritu Santo, no tenía una naturaleza caída. Entonces Jesucristo era tentado de afuera por el enemigo. Nosotros somos tentados quizás por un demonio de quinta categoría, de décima categoría, de cienava categoría. Jesucristo fue tentado directamente por Satanás. No había intermediario. Era Satanás que estaba. La tentación que Jesucristo pasó, aunque era una tentación externa, fue más fuerte que lo que nunca ningún ser humano pueda pasar. Pero porque Él pasó por esa tentación, entonces Él puede entenderte a ti y entenderme a mí en cualquier situación que nosotros podemos estar. Y esa es la seguridad que tenemos, que Él puede entendernos, que Él es paciente con nosotros, que Él es misericordioso, porque Él entiende por lo que estamos pasando. Y por eso nosotros podemos venir a Él, podemos refugiarnos en Él, podemos buscar consuelo de parte de Él, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Hermano, muchos de ustedes, yo conocí una persona una vez, creo que fue en Nicaragua. Un hermano de la iglesia me dice, hermano, quiero que vayamos a mi casa, quiero que hable con un familiar, que le predique el evangelio. Yo digo, bueno, vamos. Y había, aparte del familiar, había otra persona ahí, un joven. Y entonces cuando yo estaba explicando el evangelio, hablando del evangelio, hablando de Cristo, este muchacho dijo, mira, yo te voy a decir la verdad, yo tengo una relación especial con Dios. Y yo digo, ajá. ¿Puede explicarme un poco mejor? Me dice, mira, yo he estado hasta preso. Dios está al lado de mí. Yo hablo con Dios y Él me escucha. Y yo digo, perfecto. Digo yo, ¿puedo hacerte una pregunta? Me dice, sí, ¿cómo no? Digo, ¿tú conoces a Jesucristo? Y me dice, no, es que tú no me estás entendiendo. Yo tengo una relación bien directa con Dios. Dios me escucha. Y yo le digo, mire, discúlpame. Yo no sé quién es que te escucha a ti, pero no es Dios. Digo, yo no sé sinceramente quién te escuchará. A lo mejor alguien te escucha y a lo mejor tú tienes esa sensación de verdad que te escucha, pero no es Dios. Porque Dios solo escucha a los que por medio de su Hijo Jesucristo quieren acercarse a Él. Más nadie. Nadie más. Así que estás totalmente equivocado porque no es Dios el que te está hablando. Nosotros podemos tener esta idea de nuevo, no somos judíos, no entendemos qué estaba pasando gráficamente. El judío del primer siglo entendía claramente que él en su propia justicia no podía pararse delante de Dios. Él tenía que ir a través de un sumo sacerdote que había sido instaurado para que fuera intermediario entre él y Dios. Él conocía el rol del sumo sacerdote. ¿Se recuerda de dónde viene todo esto? A propósito, viene de Génesis también. Estaban ahí en el monte Sinaí. Toda la población, todo el pueblo de Israel en frente del monte Sinaí. Y el monte Sinaí se prende en fuego totalmente, y truenos y centellas y todo. Y Dios mismo comienza a hablar. La voz de Dios se escucha. Y Dios comienza a hablar con el pueblo. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? Digo, esto es terrible. Terrible no en el sentido de malo, sino que era tan grande, estaban tan atemorizados que dicen, Dios, no nos hable. Y se miran donde Moisés. ¿Qué le dicen a Moisés? Que Dios hable contigo y tú hablas con nosotros, pero que Dios no nos hable para que no moramos. Y entonces el pueblo decide que Dios no hable con ellos. Y Dios atiende ese pedido y habla con Moisés. Y Dios establece a Aarón como sumo sacerdote para que sea el intermediario entre Dios y el pueblo. Entonces los judíos tenían metido en su cabeza
que necesitaban un intermediario. A nosotros se nos fue eso. Y yo creo que a veces, y discúlpeme, espero no equivocarme aquí, pero a veces nosotros simplificamos mucho esta cosa y decimos, ya yo no necesito intermediario para venir a Dios. Sí, usted necesita un intermediario. Exactamente como ellos. Usted no puede venir a Dios sin un intermediario. Ahora, el intermediario que nosotros necesitamos no es María. El intermediario que nosotros necesitamos no son los primeros cristianos, los santos. Ellos no cumplen los requisitos para ser intermediarios. Ya vimos los requisitos aquí, ¿verdad? Ellos no cumplen esos requisitos. Solo hay uno que cumple estos requisitos por siempre, que es Jesucristo. Entonces necesitamos un sumo sacerdote, necesitamos un intermediario y ese es Cristo. Y él necesitaba encarnarse, él necesitaba humillarse para poder ser nuestro sumo sacerdote, hermano. Esto es la gran beneficio de la humillación de Cristo. Y el versículo 3 habla de las ofrendas, ¿verdad? Y Gálatas 1:4 dice que él se sacrificó. Ahora, y lo último que dice el versículo 4 es que ningún hombre tome esta honra de sí mismo, como estamos hablando. Aarón no tomó esta honra. Aarón no se nombró sumo sacerdote. Esto tiene que ser, el honor no puede ser del mismo. Y en Juan 8:54 dice que es el Padre quien honra al Hijo. Y después el llamado tiene que ser de Dios. Y en Hechos 10:38 se nos habla como Cristo viene aquí porque es enviado por Dios. Es Dios quien hace el llamado. Entonces ningún hombre toma este beneficio. Entonces podemos ver, hermano, que esos son los tres beneficios, si se quiere, que podemos sacar de la encarnación y la humillación de Cristo. Primero, establece las bases para que Cristo sea Rey de Reyes, cumpliendo así la promesa que Dios le hace a David, y establece las bases para que Jesucristo sea nuestro sumo sacerdote, por lo cual se identifica con nosotros y puede socorrernos. Él es poderoso para socorrer a los que vienen a Él, a los que son tentados, porque Él fue tentado en todo. Y también establece la base en la cruz como expiación por el pecado, expiación o paga por el pecado. Él es nuestro, no sé si en Centroamérica se usa la frase del chivo expiatorio, o en Sudamérica. ¿Quién es el chivo expiatorio? El que paga la consecuencia es el chivo expiatorio. Hay que buscarse un chivo expiatorio. Jesucristo es nuestra expiación. Él tomó nuestro lugar. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos, lo tomó con su muerte. Y porque Él tomó eso, nosotros ahora tenemos una salvación grande. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, pero Jesucristo obtiene esa salvación. Y decía alguien ahí que estaba mirando yo en una de estas cosas, que decía que pone de un niño que tenía como un pequeño bote ahí bien bonito que hizo, y lo pone en una corriente, a que el bote esté en la corriente, pero viene un viento y el bote se le va, se lo perdió. El niño se queda llorando y dice, oh, qué pena, pero después de un mes, el niño va pasando por una tienda y ve su bote ahí en la vitrina, y entra y dice, ese es mi bote. Y el dueño de la tienda dice, bueno, tú tienes que pagar por él. Si lo quiere, tiene que pagarlo. Entonces el muchachito va, busca dinero en su casa y compra de nuevo su bote. Entonces lo agarra y dice, ahora tú eres mío. Yo te hice, pero ahora te compré de nuevo. En cierta manera, igual nosotros, Jesucristo es, y esta es otra parte de la obra de Cristo, pero que no la estamos mirando hoy, Él es el creador. Ya vimos en Colosenses cómo Jesucristo es el creador. Él nos creó, pero nosotros nos fuimos. Todos caímos, todos a una. Lo descarriamos. Jesucristo nos compra de nuevo, después de habernos creado, por medio de su obra de expiación en la cruz. Pregunta, hermano, esto es importante. Yo sé que son temas que mucha información, pero espero que entendamos que Jesucristo, la obra de redención de Cristo, abarca los aspectos de su humillación. Jesucristo se humilló. Cuando Jesucristo vino al mundo como niño, no andaba con un ¿cómo se dice eso? Con un halo.
No se le veía un halo. Era un niño. Cuando creció, la Biblia dice que no había nada físicamente en él que llamara la atención. Era una persona común y corriente. Imagínense si qué suerte que no tenemos fotografía, ¿verdad?, de esa época de Cristo. Porque estuviéramos diciendo, wow, ese sí se parece a Cristo, ese no, ese sí, ¿verdad? Aunque yo sé que hay muchas fotografías de Hollywood de Cristo, muchos retratos, pero no son. No había nada que lo distinguiera a él. Cuando lo van a buscar entre los soldados, van y dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él tiene que decir, soy yo. ¿Se recuerdan cuando dijo, yo soy? Se cayeron toditos los soldados. Entonces, Jesucristo, señores, se humilló, veló su gloria en su obra de humillación. Se humilló primero volviéndose un humano. Volviéndose un humano, porque no había manera de que pudiera comunicarse con nosotros si no se volvía humano. Se humilló segundo, obedeciendo como humano. Se humilló tercero, sufriendo como humano. Se humilló cuarto, sufriendo hasta la muerte. Y se humilló quinto, sufriendo la peor de las muertes, la muerte en la cruz. Y por esa humillación, Dios el Padre lo exalta al lugar más alto. Y esa es lo que vamos a ver en la próxima clase en unos meses, cuando me vuelvan a traer aquí. Vamos a ver esa otra parte. Pregunta, por favor. Por favor, ¿entendieron? ¿Alguna duda? ¿Entendimos cómo? Yo sé que todavía hay una partecita aquí que no está totalmente desarrollada, que es lo del Rey de Reyes. ¿Por qué era importante que en su humillación Jesucristo lograra el derecho de ser rey? Porque eso es parte de la exaltación. Por eso no está totalmente ahí. Pero quise desarrollar la parte de sumo sacerdote porque es sumamente importante que entendamos que tú y yo y todo el mundo necesita un sumo sacerdote para que pueda venir y ofrecer sacrificio válido de expiación por el pecado frente al Padre. No hay manera de acercarnos al Padre sin que eso exista. Y eso se cumplió y eso se realizó en Jesucristo. Sí. Algo importante que nos limpia, no anualmente. Eso es. Sino minuto a minuto, de 5 a 10 minutos casi. Y de nuevo, y hebreo es completo, es difícil de simplificar hebreo tanto pero hebreo dice que la sangre de los toros, la sangre de los animales no podía quitar el pecado. Entonces solo lo que la sangre hacía era que cubrían el pecado, pero por un pequeño tiempo. Y por eso tenían que repetirse y moría un sumo sacerdote y venía otro sumo sacerdote y moría otro y venía otro. Primeramente Jesucristo murió una sola vez. Ofreció sacrificio una sola vez por el pecado, por siempre. Y vamos a ver en la próxima parte de la exaltación, es uno de los versículos que más me gusta de la Biblia, que es Hebreos 7, 24, 25. ¿Verdad? En Hebreos 7, 24, 25, léamelo por favor, y ya con eso voy a terminar. Hebreos 7, 24, 25, alguien que lo lea. Para mí, ¿Hebreos qué, perdón? 7, 24, 25, de nuevo, gran parte del Evangelio, tema central del Evangelio. Dice Hebreos 7, 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Entonces, Jesucristo es un sumo sacerdote, pero es perpetuo. Dice, por eso él puede salvar, me gusta en inglés que dice, to the uttermost. Puede salvar perpetuamente hasta el final a todos los que por medio de él quieren acercarse a Dios. Por medio de él, hermano. No hay otro camino, no hay otra manera. Entonces, eso es lo que garantiza mi salvación. Que Jesucristo vive ahora, ese es su ministerio. Él tiene un ministerio presente en los cielos. Y Él está ahí abogando frente al Padre por ti y por mí, por todos los que por medio de Él quieren acercarse al Padre. Él aboga por siempre. Por eso Él puede salvar
hasta lo último o perpetuamente. Porque ese ministerio es un ministerio vivo que permanece para siempre. ¿Otra pregunta? Yo sé, pastor, que me tardé un poquito.